Bueno, buenas noches. Mi nombre es Fabián Monroy. Hoy vamos a hablar sobre el documental Inside Job, dirigido por Charles Ferguson, realizado en Estados Unidos en el año 2010 con una duración de 120 minutos. El documental trata sobre la crisis financiera de 2008, presenta investigaciones y entrevistas con financieros, políticos, periodistas y académicos. Una breve explicación sobre la crisis financiera de 2008 fue que durante varios años los tipos de interés vigentes que manejaban los bancos habían sido muy bajos. Eso hizo que los bancos vieran que el negocio se les hacía más pequeño, daban préstamos a intereses bajos, pagaban, cobraban una comisión muy baja, eh, pero no hacían que creciera mucho. Entonces fue cuando a alguien se le ocurrió que los bancos podrían hacer dos cosas, que era dar préstamos más arriesgados, por lo que podrían correr más intereses. En cuanto a lo de los créditos más arriesgados, pues se decidió ofrecer hipotecas a un tipo de clientes que eran no income, no job, no bases, que significa personas que no tienen ingresos fijos, no tienen un empleo fijo y obviamente no tienen propiedades. Eh, ¿Qué se hizo? Se les cobraba más intereses, había más riesgo, pero igual el dinero lo recuperaban, o sea, recuperaban mucho dinero y eso hacía que crecieran sus cuentas bancarias. Aparte de eso, aprovecharon el boom inmobiliario que había en la época en Estados Unidos. Aparte decidieron conceder créditos hipotecarios por un valor superior al de la casa que compraba la persona, pues debido a que pues con lo anteriormente nombrado el boom inmobiliario, esa casa en pocos meses iba a valer más de la cantidad que se daba en el préstamo. A este tipo de hipotecas se les llamaron hipotecas subprime. Hay unas hipotecas que se llaman prime, que son las que tienen poco riesgo de que la persona no pague, en una escala de clasificación. Y también las subprime, que son las que tienen más riesgo de impago y están valoradas en un valor, o sea, tienen un valor más alto. Aparte, como la economía de Estados Unidos iba tan bien, el deudor que en cualquier momento quedaba insolvente, muy fácil podría encontrar otro trabajo y sin ningún problema cancelar su deuda. Este planteamiento o esta idea que estaban ellos realizando durante algunos años les generó muchos ingresos. Las personas iban pagando sus dineros, sus hipotecas, y pues debido a que era bueno en un principio, compraban sus casas, paseaban y no había ningún problema. La incidencia de los bancos, pues la incidencia fue crear hubo un momento en el que como que no hubo un ente regulador, no hubo no hubo alguien que digamos los pusiera normas. Crearon pues este tipo de hipotecas, entonces pues eso hizo que fuera como un efecto dominó y un hueco pues que al final no se tuvo pasar, hizo que colapsaran varias compañías de Wall Street, bancos muy importantes. Entre ellas estuvo, pues no es un banco, pero es AIG, que era era la principal aseguradora, con la que ellos se aseguraban de que si las personas les pagaban, ellos les retornaban la casa. Las agencias calificadoras de riesgo son compañías que las entidades financieras contratan para que evalúen si ciertas personas o se les puede o no se les puede dar un crédito hipotecario. Hacen parte del grupo de coautores de la crisis financiera debido a que estas empresas en desarrollo de la prestación de los servicios
de calificación de riesgos a las instituciones financieras, le otorgaban muy buenas calificaciones, o al menos con un buen grado de inversión a los llamados negocios o activos o inversiones causantes de la crisis. En conclusión, es un tema muy extenso. La verdad, hay que tener más regulaciones en los gobiernos, pues las entidades financieras son las que manejan todo el dinero de las personas, y pues esto podría hacer que muchas personas perdieran su dinero, perdieran los ahorros de su vida, sus casas, sus coches, todo, pues por malas decisiones que en su momento toman los directivos del banco, o directivos inescrupulosos que solo piensan en llenar sus dinero, que solo piensan en llenar sus cuentas bancarias y sus bolsillos. Opinión personal, bueno, el documental en sí es muy bueno, lo atrapa a uno, hace que uno esté todo el tiempo concentrado, poniendo cuidado. Trata sobre las causas y los responsables de la crisis económica mundial de 2008, que para millones de personas significó la pérdida de sus hogares, de sus empleos, de sus vidas, y que puso en peligro la estabilidad económica de casi todos los países desarrollados del mundo. A través de esa extensa investigación que realizan en el documental, pues por lo que hablaron con fuentes financieras, con políticos, con periodistas, se muestra el auge que tuvieron estos empresarios durante este tiempo, que son empresarios sin escrúpulos y aparte con una degradación política, porque estos como que se mangualaron y solo se preocuparon por surgir ellos, sino por pensar en las personas de abajo, algo así como si fuera una pirámide y se pusieran encima de ella. Es indignante esta historia de cómo Wall Street manejaba todo este tipo de cosas. Fue un delito ejecutado por banqueros, políticos, agencias calificadoras, burócratas, quienes utilizaron la desregularización para crear y promover complejos instrumentos financieros y derivados que prácticamente eran armas de destrucción masiva para beneficiar sus propias cuentas, mientras se hacían de la vista gorda con muchas personas del común, de corriente, como usted que está viendo el video, yo que lo estoy haciendo. Entonces pues es un video muy interesante. Son 2 horas en las cuales uno llega a entender qué fue lo que en realidad sucedió, porque muchas veces uno cree que esto no le afecta a uno, pero en realidad sí lo afecta. Es muy bien, muy buena la investigación que realizan, pues porque se ve que muestran todas las personas que directa o indirectamente estuvieron involucrados en toda esta crisis. Aparte muestra que los bancos siempre han tenido como su propio, no sé, como hacen sus propias cosas, y el gobierno siempre los rescata, pero no se ponen a pensar en las personas que el gobierno al final de cuentas no va a rescatar, y que después de haber perdido su dinero nadie les responde. Entonces es un video muy bueno. Esta es mi opinión personal. Espero que hayan entendido todo sobre la crisis y sobre los puntos que tratamos hoy. Los puntos que se trataron fueron una breve explicación sobre las crisis financieras de 2008, sobre la incidencia de los bancos en la crisis, también sobre saber qué es una agencia calificadora y cuál fue el papel en la misma, en la que estamos hablando, en unas conclusiones y una opinión personal. Pues espero haya sido de su agrado, y pues hasta una próxima ocasión.